Bueno, partiremos entonces. Entonces vamos a hacer una nueva introducción. Acuérdense que estamos en la necesidad del Salvador, pero vamos a hablar acerca de cómo generalizar la idea para que todos podamos estar en la misma página, en el mismo camino, en la misma historia. ¿Y a qué me refiero? Es que vamos a hablar acerca de la historia del Salvador, pero ¿y a qué me referiré con la historia del Salvador? O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la historia del Salvador? Eh, pero para poder entender todo lo de la historia de Jesús y que Él es el Salvador y todo eso, tenemos que hacernos... Bueno, me gustaría partir de esta pregunta, ¿ya? ¿Cómo es que Jesús y los cristianos del primer siglo interpretaban la Biblia? O sea, los cristianos del primer siglo interpretaban la Biblia según lo que Jesús interpretaba, ¿ya? Y Jesús consideraba, o sea, Él se consideraba a sí mismo como el Salvador del mundo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como la promesa de Dios y como Dios también, ¿ya? Pero, ¿de dónde vienen todas esas ideas? ¿Por qué es que llegó a esas conclusiones? ¿Y por qué es que los demás cristianos posteriores a Jesús llegaron a esas conclusiones? Eh, Así que es fundamental que nos hagamos esta gran pregunta, ¿ya? ¿Cómo es que Jesús y los cristianos del primer siglo interpretaban la Biblia? Y creo que es fundamental que nosotros podamos partir desde aquí. Es como, vamos a partir en el final y vamos a avanzar después hacia el principio. Hasta ahora todo claro, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí estamos. ¿Cómo es que Jesús y los cristianos del primer siglo interpretaban la Biblia? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver algunos pasajes, particularmente un par de pasajes en el que Jesús nos dice cuál es uno de los principales propósitos de la Biblia, ¿ya? Debemos entender que para las personas del primer siglo, los cristianos del principio, ¿ya? Los judíos que se hicieron cristianos, y Jesús, lo que nosotros llamamos Biblia, para ellos la Biblia sería lo que ellos conocían, o lo que se conoce tradicionalmente como la Tanakh, que es el Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Tiene algunas variaciones en el orden, ¿ya? Está organizado de una manera un poquito diferente, y eventualmente, un poquito más adelante, vamos a hacer una revisión de eso, particularmente porque la manera en que está ordenada también tiene un sentido especial respecto a la figura que hemos estado estudiando, ¿ya? Em, em, entonces, para ver los versículos, vamos a mostrar algunas de las citas. Que se dejó de grabar o no. Sí, sí, tenéis razón, ahora volví a grabar. Gracias por el comentario, que no estaba grabando. Vamos a decirlo de nuevo. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Vamos a poner aquí, el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar, ¿ya? Eh, Esto es súper importante porque se supone que todo esto que Jesús tiene aquí, de cierta forma, Él entiende que es un cumplimiento de lo que está en el Antiguo Testamento. Ahora me gustaría hacer hincapié en lo siguiente, ¿ya? Sé que todavía no hemos llegado a esto, pero Jesús parte todo su mensaje, o sea, este versículo en particular, diciendo, el Hijo del Hombre tiene que pasar por, el que tiene que pasar por las siguientes situaciones, ¿ya? El Hijo del Hombre es el que debe padecer muchas cosas, ¿ya?
ser rechazado por las autoridades y debe morir y después debe resucitar. Lo importante de todo esto es que a veces, como hemos comentado, el hecho de que nosotros no tengamos una gran preparación cultural ni intelectual eh, sobre la temática central del Antiguo Testamento, y de hecho que nosotros seamos muy poco preparados en el Antiguo Testamento, y que lamentablemente lo usemos para, no sé, la verdad que generalmente como para encontrar algún principio de la vida, alguna profecía para decírsela a alguien, no sé. Pero no es que la Biblia nos sirva necesariamente para esas cosas, pero no es la línea principal de la Biblia. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante por qué. Y esto es súper importante porque aquí Jesús está, bueno, ya hemos hablado acerca de que el título que Jesús usó para sí mismo, la mayoría de las veces era el Hijo del Hombre. Y esta pequeña frase aquí, el Hijo del Hombre, en sí misma carga con un significado. O sea, déjenme decirle algo. Es imposible que entendamos lo que está de azul y hagamos la conexión con Jesús y hagamos la conexión correcta con el Antiguo Testamento si no entendemos a qué se refiere con el Hijo del Hombre. Primero, o sea, a nosotros no tiene mucho sentido, pero cuando él está hablando con ellos y les dice, el Hijo del Hombre tiene que pasar por todas estas cosas, eh, para ellos, que entienden las referencias, tiene mucho más sentido. Eso causa en ellos una sensación. Le pasó a Jesús con los, ¿cómo se llaman estos? Con los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo de Israel. Que ellos, cuando les dijo que era el Hijo del Hombre, les llegó la furia máxima. Después tenemos en Lucas lo mismo, padecer mucho, ser rechazado, morir y resucitar. ¿Ya? La misma idea, ¿ya? Lucas lo está poniendo también. Y eso significa que Jesús sí realmente decía que una de las cosas que se trata del Antiguo Testamento es que hay alguna persona en el Antiguo Testamento, hay un personaje en el Antiguo Testamento que es el Hijo del Hombre. Y el personaje del Hijo del Hombre es fundamental para toda la historia de la vida de la humanidad, para toda la historia del pueblo de Israel, para toda la historia de los judíos, porque el Hijo del Hombre es el ser eh, más importante de la historia del ser humano. Este personaje, el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre va a incurrir o va a pasar a través de ciertos eventos que son los que está mencionando él. Entonces nosotros no podemos nunca vamos a apreciar al máximo la tarea de Jesús, lo que va a hacer Jesús y todo eso, si es que no entendemos, por ejemplo, este tipo de pasajes, ¿ya? O sea, si no sabemos a qué se refiere el Hijo del Hombre o este misterioso personaje, voy a sacar una referencia que escuché un ejemplo de esto bien interesante. Y es como, por ejemplo, o sea, no es al mismo nivel cultural, no, pero por ejemplo, cuando uno habla de Batman, ¿ya? A Batman también se le llama el Caballero de la Noche, ¿no es cierto? Y de hecho hay una película que se llama El Caballero de la Noche. Eh, y el asunto es que el Caballero de la Noche es como una manera de expresar, de referirse a una persona, ¿ya? A un individuo que nadie sabe su identidad, que es un vigilante, que anda por ahí en las noches, obviamente, ayudando a las personas, combatiendo el crimen, e incluso yendo en contra como de cosas como de la misma ley, ya en su búsqueda de combatir el crimen. Entonces, no sé, pues, imagínense que por 30 años pasa, está este individuo, ¿ya? Y todos le llaman, dicen, oh, ese es que ese es el caballero de la noche, ¿ya? Porque obviamente caballero no se refiere a que es un caballero, una persona caballerosa, sino que es caballero en relación a los caballeros como de la época medieval, como un guerrero. Entonces la gente empieza a hablar
que existe el caballero de la noche, el caballero de la noche, el caballero de la noche. Entonces imagínense de repente un día atrapan a Bruce Wayne, ¿ya? Y está como en un juicio y le dicen, ¿tú eres el caballero de la noche? Y él va a decir, tú lo has dicho, ¿ya? O que, por ejemplo, Bruce Wayne diga, yo soy el caballero de la noche. O sea, imagínense que por 30 años la ciudad ha tenido la expectación gigante acerca de que hay un individuo que muchos aman, que muchos no, pero que ha marcado la cultura, pero nadie sabe quién es, y de repente aparece alguien y dice, yo soy el caballero de la noche. O se refiere a sí mismo como el caballero de la noche. Y obviamente se anda en la calle y lo van a mirar y van a decir, pero ¿qué vaya a ser tú el caballero de la noche? Y es como la misma idea, ya, o sea, no tiene, solamente tiene sentido, porque obviamente el Hijo del Hombre, así como el Caballero de la Noche, sería como un título cultural que se ha entregado a través del tiempo, ¿ya? Hijo del Hombre es un título, ya no es, ya sabemos que Hijo del Hombre significa ser humano, ¿ya? Es como el ser humano es un título, literal. Y ese título representa a un individuo, una idea, un deseo, una promesa. Así como la idea del Caballero de la Noche. O un poco lo que pasa en la película de Iron Man 1, cuando todas las personas saben que existe Iron Man. Bueno, o sea, hay un guerrero o una persona que anda dentro de un traje como de un robot y anda volando y combatiendo el crimen también. Y las noticias les ponen a Iron Man. Ya le empiezan a llamar de Iron Man, obviamente porque es como un hombre de acero. Y toda la gente dice, oh, ¿quién será Iron Man? Iron Man, Iron Man, por aquí, por allá. Entonces al final de la película, cuando el personaje dice, yo soy Iron Man, Iron Man ahora no es un juego de palabras nomás, sino que es un título que representa una idea, un ideal o una esperanza para algunas personas. De cierta forma, esos son como grados muy pequeñitos, pero que nos pueden ayudar a entender más o menos que el Hijo del Hombre se refiere a un título, así como el Caballero de la Noche, o así como eh, o así como cuando le dicen Iron Man. Bueno, eh, avanzaremos entonces y vamos a ver otro pasaje súper importante, y esto en el camino de Maús, ¿ya? El camino de Emmaus. Es cuando dicen, no sabéis nada lo que pasó, no sé qué pasó, dice Jesús así como haciéndose el loco, y le dicen, no, pero es que había un hombre que vino y que tenía como muchos dones y hacía cosas, pero se murió. Nosotros pensamos, de hecho dice, nosotros pensamos que él iba a ser el Mesías, pero murió, ¿ya? Y aquí Jesús les dice, insensatos, ¿ya? Y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, cuando Jesús se refiere a los profetas, no se refiere a lo mismo que nos referimos nosotros con los profetas, ¿ya? Cuando uno lee, es normal que el cerebro intente agilizar, optimizar el tiempo y los recursos, la energía. Entonces lo que hace es introducir el significado en base a todo mi conocimiento previo. O sea, si yo leo, oh insensato, mi cerebro como de cristiano va a recurrir a la fuente de vocabulario cristiano. Porque seamos sinceros, en la vida normal, o sea, saquemos el contexto como cristiano, ¿alguien dice insensato en la vida? Así como que anda por la vida y dice, no, lo que pasa es que mi amigo es súper insensato. No, uno no dice ese tipo de palabras, ¿ya? Son pocas las personas que usan el término insensato. Y uno puede decir, no, yo lo he usado, pero normalmente uno lo usa cuando está como en un contexto bíblico o en un contexto cristiano. Eh, o quién usa así como, oh, insensato. Tampoco, no son terminologías normales. Entonces como que uno tomaría las palabras, por ejemplo, lo que voy aquí, Gustavo, es que, por ejemplo, ¿qué significa para ti insensato? Eso es lo que tu cerebro te va a asumir. O sea, asumir significa que yo no pregunto, que yo no cuestiono, sino que yo directamente voy con lo que considero. ¿Ya? No me informo, no pregunto, sino que leo y digo, oh, insensatos. Y después tenemos tardos de corazón. Esto es un término que obviamente nosotros no usamos, así como por la vida. Lo que pasa es que, no sé, pues, hablando con el amigo, no, lo que pasa es que tengo un compañero de trabajo que es muy tardo de corazón.
Ya no, esas son cosas que uno no usa. Eh, y después dice, bueno, para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí, pues los profetas. De forma normal, un cristiano va a pensar en los profetas y se te va a venir o Isaías, o Jeremías, o Ezequiel, o Daniel. Y esto es súper interesante. El libro de Daniel no está considerado en, en los profetas. No está en la parte de los profetas. ¿Ya? En la Biblia hebrea. Está la Torá, los profetas y los escritos, y Daniel forma parte de los escritos. Porque no es un libro como profético en sí, no es como que el profeta Daniel, sino que es un libro como histórico. Por eso que está con Crónicas, por eso que está con Esdras, con Nehemías, con Ruth, con la, ¿cómo se llama la otra? Con Esther, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a lo que voy, Gustavo, cuando uno lee eh, este término aquí, por ejemplo, ¿ya? Insensatos, tardos de corazón, los profetas, Cristo, gloria, ¿ya? Es un término que los cristianos hablan mucho y no saben lo que es, ¿ya? O por ejemplo aquí, las escrituras. Todos estos son términos que son comúnmente hablados, por ejemplo, Moisés. Son términos que son comunes en el cristianismo. Pero lo importante es que cuando uno lee estos tipos de versículos, se pregunte y diga, ¿será que yo tengo la misma idea? O sea, si yo converso con Lucas y le digo, Lucas, las escrituras, tú te refieres a esto, ¿verdad? O cuando hablamos de, eh, comenzando por Moisés, tú te refieres a la Torá, ¿verdad? Y Lucas va a decir, ah, claro, la Torá. Ah, bien, estamos de acuerdo. Con las escrituras te refieres entonces tú a la Torá, los profetas y los escritos. Sí, sí, a eso me refiero. Ah, genial. Con los profetas te refieres al segundo grupo, ¿verdad? Sí, sí, a eso me refiero. Ah, excelente. O sea, eso me permite que yo pueda entender correctamente el texto, ¿ya? Correctamente el texto. Y entonces Jesús dice, ¿cómo son, cómo no creen? O sea, ¿cómo les cuesta tanto creer todo lo que los profetas dijeron? No era necesario que el ungido, o sea, este personaje que ellos también estaban esperando, pero miren en esto, padeciera todas estas cosas. Aquí nos están poniendo que el que padeciera todas las cosas no es el Hijo del Hombre esta vez, po, es el Cristo. O sea, si uno no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que estos dos personajes son dos títulos para la misma idea. O sea, el Hijo del Hombre tiene ese título, tiene una razón de ser. El ungido tiene otra razón de ser, pero son dos títulos que se le aplican a la misma persona y particularmente por dos cosas distintas. El término ungido, el Cristo, tiene sentido como a nivel judaico. O sea, para el pueblo de Israel, el ungido tiene mucho sentido, porque el ungido representa, es un título culturalmente entendible. Pero el título Hijo del Hombre no está resumido solamente a el pueblo israelita, sino que está planteado como la resolución del conflicto de la humanidad. Eso es lo importante del Hijo del Hombre. No que el Cristo no sea, pero por ejemplo, eh, los israelitas consideraban que el Hijo, que el Cristo, o que el Mesías, o que el ungido, era este personaje que vendría a restaurar el reino de Israel para que ellos pudieran gobernar como en antaño, ¿ya? Era como un nuevo David. Pero el término Hijo del Hombre y las visiones y la raíz y el origen del título El Hijo del Hombre no está relacionado solo con el pueblo de Israel, sino que está relacionado con la humanidad. O sea, tienen dos raíces distintas, pero apuntan hacia el mismo personaje. O sea, un personaje que viene del linaje de David y va a ser ese tipo de figura, como el rey y el sumo sacerdote, pero también como un ser humano que tiene unas características únicas.
y que padeciera todas estas cosas. Obviamente todas estas cosas son las que están acá arriba, ¿ya? Ser rechazado, morir. Y fíjense lo que hace Jesús. Partiendo por Moisés, continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, o sea, a Jesús, en todas las escrituras. De cierta forma, para Jesús, las escrituras hablan de él, pero no hablan de él como uno pensaría, como con esta forma un poco más, como tan espiritual que a veces uno piensa, sino que hablan de él en otras maneras. ¿Qué maneras? O sea, hay que buscar esta figura. La Biblia no habla de Jesús. La Biblia habla del título del Hijo del Hombre, de este individuo que tiene una característica en particular. La Biblia habla de este personaje, del ungido, y tiene características. No habla de Jesús en sí, ¿ya? El asunto es que nos va dejando como ideas, títulos. Y después cuando Jesús dice ya, ¿se acuerdan de todos estos títulos? Del ungido, del Hijo del Hombre, ¿ya? Ya. Cada vez que hablaban de eso, hablaban de mí. ¿Y no se han dado cuenta que mi vida es claramente un reflejo de eso? Y el mismo capítulo, después cuando se encuentra con los discípulos, les dice, bueno, tenía ganas de comer, entonces como que se pone a comer con ellos y como que está ahí comiendo pan y les dice, bueno, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí. O sea, todo lo que sobre mí está escrito. De nuevo, si nosotros leemos la Biblia, nada dice, acuérdense, bueno, va a venir Jesús, no, la Biblia no habla de Jesús como el ser humano Jesús, porque acuérdense que la Biblia está escrita como en orden cronológico, o sea, los escritores de la Biblia están hablando acerca de una idea, de una figura, de una promesa, de una esperanza, y la esperanza recae en un ser humano. Y después Jesús dice, ya, yo soy ese ser humano, entonces por eso habla de mí la escritura. No está escrita como de adelante para atrás, sino que de atrás para adelante. Eh, y aquí les dice, fíjense que antes le menciona en todas las escrituras, ¿ya? Y acá lo resume como en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es bien importante, bien importante. Porque aquí, de nuevo, automáticamente uno tiene que, cuando hace una lectura rápida, mi cerebro ingresa a ver significados. Por ejemplo, la ley de Moisés. Cuando uno habla acerca de la ley de Moisés, eh, no sé, po, ¿el Génesis está incluido en la ley de Moisés? O sea, ¿qué leyes nos entrega Moisés en Génesis? No lees que por pueblo de Israel. Moisés aparece en Éxodo. Va. Entonces, uno puede decir, ah, en la ley de Moisés. Y como nosotros tenemos como culturalmente una manera de pensar, la ley de Moisés, si vemos la ley de Moisés, vamos a pensar en qué cosa. Los 10 mandamientos, Levítico, final de Éxodo, Deuteronomio. El asunto es que culturalmente para ellos esto es la Torá de Moisés. Y la Torá de Moisés es el Pentateuco. Entonces, para un judío del primer siglo, escuchar la ley de Moisés en este contexto, en el contexto de las escrituras como títulos de la escritura, la ley de Moisés representa un compendio de textos desde Génesis hasta el Deuteronomio. ¿Ya? En cierto modo, para nosotros igual, Israel, y te lo iba a decir, pero lo dijiste antes que yo. ¿Qué Igual uno cosa? piensa en el Pentateuco. En cierto modo, por lo menos para mí, igual representa el Pentateuco la ley de Moisés, aunque Moisés aparece en Éxodo. No, no, claro, claro. Pero lo que pasa es que cuando uno hace, a lo que voy es que cuando uno hace una lectura tradicional, a la rápida, porque eso es lo otro, por ejemplo, si uno está en un contexto como este, en el que yo estoy como todo el rato así como tratando de empujar
a estar más consciente de lo que uno piensa normalmente, lo más común, lo más normal, y es porque como el cerebro funciona por etiquetas, si yo veo la ley de Moisés, lo más normal es que el cerebro, a menos que obviamente yo esté como consciente y entrenado, el cerebro va a ir directamente a lo que significa ley, ¿ya? Y es normal, pero con el tiempo uno va aprendiendo y dice, no, ahora para mí ley de Moisés no significa, como decís tú, ahora ley de Moisés para mí no significa los mandamientos, ¿ya? Porque hay veces en la Biblia que la ley de Moisés significa mandamientos, y hay veces en la Biblia que la ley de Moisés no significa mandamientos, significa el conjunto del libro. Y eso es súper importante. La Biblia como nosotros la tenemos, así como el libro, no existía en esa época, sino que eran rollos, no, muchos, muchos, muchos rollos, y, y se agrupaban por partes. Entonces, eh, a los primeros 5 libros que ellos tenían, los primeros 5 libros no, pero los primeros 5, al compendio de esas historias con esos nombres, que es el Pentateuco, ellos le llamaban la Torá, o la Torá de Moisés, ¿ya? Después tenemos entonces los profetas, aquí los profetas, y como recién les comentaba, los profetas no se refiere a los profetas, a los individuos, se refiere al conjunto de, de rollos que cuentan desde jueces, que es jueces, o sea, Josué, jueces, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, Isaías, eh, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores, y los otros profetas, los profetas menores, ¿ya? A eso se refiere. Y uno dice, ah, en los salmos. O sea, yo entiendo que todos sabemos a qué se refiere con los salmos, ¿no es cierto? A los salmos, po. Los 150 lindos salmos. ¿A quién no le gustan los salmos? Yo creo que a la gente más, a los cristianos más nos gustan los salmos de lo que lo entendemos. Ahora, el asunto divertido de todo esto es que los salmos es el primer libro, digámoslo así, de la última sección de la Biblia, que son los escritos. Parte con los salmos. Y es normal que a veces se le llame en esa época a un extracto por el primer título. Hay veces que Mateo cita, por ejemplo, alguno y dice, como está escrito en el profeta Isaías, o como escribió el profeta Jeremías, pero no es Jeremías el que lo dice, o no es Isaías el que lo dice, sino que un profeta menor que está en el mismo rollo, ¿ya? Eso también es normal. O si escribieron, no sé, pues, 4 rollos, 4 profetas están en el mismo rollo, profetas menores, van a van a citar ese rollo por el nombre del primero, ¿ya? Entonces es normal que le digan los salmos. Y esto es bien importante, porque Jesús dice, esta declaración es fundamental para que nosotros entendamos la Biblia. Para Jesús, la Biblia, las escrituras son lo que nosotros tenemos también. Y él dice, era necesario que se cumpliera todo lo que de mí está escrito ahí, ¿ya? O sea, que pasara eso. Entonces después dice que le abrió la mente para que ellos pudieran entender las escrituras, o sea, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Y qué es lo que está escrito? Que el Cristo padecería, resucitaría entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y eso es súper importante porque todo esto que está aquí, en teoría, nosotros deberíamos encontrarlo en el Antiguo Testamento. Para Jesús, el Antiguo Testamento está contando una historia que trae esta conclusión, ¿ya? Que llega a esta conclusión. Y también, si, por ejemplo, leemos otras partes después de la Biblia, vamos a ver a Pedro, que también entiende lo mismo después, ¿ya? Dice, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, bla, 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 bla. Poniéndole fin a la agonía, bla, bla, bla. Habla acerca de que Dios resucitó a Jesús de la muerte, ya que no era posible que Jesús quedara bajo el dominio de la muerte, porque David habló de él. Veía siempre al Señor en mi presencia, ¿ya? Porque tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo dice Seol, porque
el Nuevo Testamento está traducido de... O sea, probablemente es porque ellos citaban... O sea, nada que ver, el que escribió esto, como es Lucas, usaba este término, ¿ya? No usaba el término Seol porque la versión, como el equivalente griego es Hades. Después tenemos que sigue hablando, ¿ya? Explicando. Y dice, pero ya que siendo profeta, David, y sabiendo que Dios lo había jurado, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros fuimos testigos. Y aquí dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven, porque David no ascendió a los cielos. Aquí estamos viendo literalmente cómo ellos interpretaban la Biblia, ¿ya? Y aquí dice, sepa entonces toda la casa de Israel que este Jesús, Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea, lo hizo Señor y Mesías, el ungido. También tenemos lo mismo, pero Dios ha cumplido lo que anunció por boca de los profetas. Y Pedro ahora entiende, ¿y qué cosa? Que su Mesías, que su ungido, tendría que padecer. Así que arrepiéntanse, conviértanse, para que sus pecados sean borrados. Y él envía a Jesús, el ungido, designado de antemano para ustedes, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Fíjense, Moisés dijo, el Señor Dios levantará un profeta como yo, de entre ustedes, hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Pero el que, o sea, fíjense cómo Pedro ahora entiende la Biblia, porque seguro Jesús le habló, y se da cuenta que la narrativa del Antiguo Testamento nos lleva hacia Jesús, pero solamente si sabemos seguir las migas, pero solamente si sabemos qué es una miga para ellos, ¿ya? O por ejemplo, dice asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel, ¿ya? Se refiere al libro, y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son hijos de los profetas y hijo del pacto y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ese es el pacto. O más adelante dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales, bla, 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 y habían hecho. Y todos dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Pero ya hablamos acerca de que aquí dice Cristo porque está escrito en griego, pero si uno va al Salmo 2 no dice Cristo, dice ungido, contra su ungido. O sea, aquí voy con todo esto, es que ellos ya están interpretando la Biblia de una forma diferente. Para ellos, la Biblia tiene un propósito en particular, la Biblia, el Antiguo Testamento, y la narrativa del Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, el propósito es que nosotros veamos, o sea, que nos prepare todo. Cuando uno termine el Antiguo Testamento, uno debería decir, wow, ya entiendo de qué se trata, entiendo las problemáticas de la realidad, entiendo cuál es la problemática de la humanidad, entiendo las verdades fundamentales de todo esto, entiendo cuál es el rol de Dios, qué Dios quiere, entiendo qué es lo que quiere hacer con nosotros, entiendo cómo va a hacer las cosas con nosotros. Entonces después cuando lea los evangelios, uno, la realidad de Jesucristo, la persona de Jesús, va a generar en nosotros un efecto diferente, ¿ya? Porque, y de hecho, entender el Nuevo Testamento va a ser mucho más diferente cuando entiendo realmente a qué se refieren ellos o cómo perciben ellos a través del Antiguo Testamento. Después tenemos al mismo Pablo, ¿ya? Pablo fue a los judíos y, o sea, en Tesalónica fue a la sinagoga y dice, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos basándose en las escrituras. O sea, ¿pero qué significan las escrituras para ellos? Lo que hemos hablado, o sea, el Antiguo Testamento. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el ungido padeciera y resucitara. Y diciendo esto, cuando los convencía, decía, bueno, Jesús es el Mesías.
Jesús, el ungido, Hijo de Dios. Ya. Ahora lo hemos puesto en nuestro idioma. Entonces es más sencillo, porque esas dos cosas no estaban traducidas, ¿ya? No estaban traducidas. Entonces ahora que están traducidas, más sencillo. Pero aún así no es tan sencillo. Imagínense, aquí tenemos un término y aquí tenemos otro término. ¿Y cuál es el problema? Es que la idea del Hijo de Dios es algo que viene del Antiguo Testamento. La idea del ungido viene del Antiguo Testamento. Y el escritor asume que Jesús es la persona que, o sea, en el Antiguo Testamento se describió la imagen de alguien que sería el ungido, o sea, se habló de un ungido. Y según el autor, Jesús cumple esa característica. El Antiguo Testamento también nos habla acerca de la imagen de un hijo de Dios, como el único en su clase. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento hay varios hijos de Dios. Todos los Elohim, todos los seres espirituales, ángeles y todos ellos los ángeles son considerados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, Elohim, Ben Elohim. Pero Jesús es el hijo unigénito, que significa el único en su clase. O sea, el escritor está diciendo, Jesús, este ser humano, porque hay muchos Jesús, pero el Jesús de Nazaret, es el que eh, es esta figura que nosotros esperábamos, este individuo que esperábamos del Antiguo Testamento. Es este individuo este otro individuo del Antiguo Testamento. Y tiene una buena noticia. ¿Ya? Tiene una buena noticia. Pero lo que voy yo es que nosotros generalmente nos quedamos con la palabra evangelio y no tomamos en consideración esto, ¿ya? Que como que está ahí por estar, pero no está ahí por estar, sino que lo pusieron particularmente porque si nosotros, y quiero recalcar mucho esta idea, porque es como el mejor proceso que podemos hacer para poder entender mucho mejor el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, si yo empiezo a leer ese libro, me doy cuenta que hay un conflicto y empiezan a pasar cosas. Y me doy cuenta de que el libro está diseñado y editado, finalmente, el producto final es una edición, que las historias están ordenadas de cierta forma para tener patrones particulares. Eh, los lenguajes se repiten, pero solo cuando se tienen que repetir. O sea, no están como al azar, están arreglados de forma muy precisa, muy armoniosa y muy ingeniosa, ¿ya? Para que nosotros podamos ir encontrando patrones y así ir viendo, esto se refiere a esto, está haciendo una conexión, una similitud, una antagonía, etcétera. O sea, este es el opuesto, o este es el giro, o esto es lo que no está bien, o ya sé a qué se refiere. Este lenguaje lo usaron aquí, ¿ya? Etcétera, etcétera. Pero a través de esos recursos, nosotros vamos descubriendo que hay una persona, o sea, va a venir hay un ser humano. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Que la Biblia nos deja la idea, en el capítulo 3, que va a venir un ser humano. Y ese ser humano va a vencer la maldad. Pero para vencer la maldad, va a sufrir por parte de la maldad. O sea, el ente que está representado como la maldad, como el cabecilla de la maldad, que en este caso es la serpiente que aparece ahí, este individuo enemigo, el enemigo, el adversario, que es la representación de la maldad, va a hacer sufrir a un ser humano que va a venir, pero el ser humano lo va a vencer a través de ese sufrimiento. Y eso va a restaurar la relación a Génesis 1 y a Génesis 2 del ser humano. O sea, va a arreglar las cosas va a hacer que el ser humano vuelva al Edén. No literal, sino que lo que representa es a estar con una relación bien con Dios. En, que no quiero decir en su presencia, porque su presencia también está como tan cargada de, Señor, quiero estar en tu presencia, así como que mientras canto, no tiene nada que ver. Estar en la presencia del Señor no tiene que ver con un estado de éxtasis. Estar en la presencia del Señor es como un estado espiritual. Pucha, también suena raro un estado espiritual, porque estar en la presencia del Señor tiene que ver como con mi condición, mi relación hacia Dios.
Como que yo, Israel, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no lo crea, aunque no cante y no tenga esa sensación interna, eh, estoy bien con Dios ahora. No tengo nada, no hay problemas con Él. Estamos en buena onda, ya no somos enemigos. Entonces la Biblia va desarrollando esa idea de cómo el ser humano eh, sigue cayendo, sigue obedeciendo a la maldad, rebelándose, y no aparece nunca el ser humano. Pero a medida que vamos viendo personajes que van apareciendo, nos van dando más detalles del ser humano, nos van diciendo que va a ser de cierta forma, que tiene que tener estas características, y aparece un ser humano y uno dice, oh, ¿será este? No, no era nada. Pero bueno, sí tenía algunas características y también nos habla de otras características que tiene que tener. Entonces como que nos van dando características del ser humano que estamos esperando. Y después nos damos cuenta que el pueblo Un ejemplo grande. tiene un montón de errores y no hay nadie, y dice, chuta, ¿y será? ¿Dónde está? Y después dicen, bueno, pero este ser humano va a venir de un pueblo, y este pueblo resulta que con el tiempo es el pueblo de Israel, o sea, un país. Y este país es más fácil. Ah, el ser humano que nos va a salvar no viene de cualquier país, viene del país de Israel. Pero el país de Israel es bien complejo porque Dios se da cuenta que tiene que ponerle reglas al país. Y el país no es muy obediente. Entonces aparecen los profetas, y los profetas son personas que de parte de Dios le van diciendo al pueblo, oye pueblo, ordénate, pu, ¿ya? Porque yo quiero que seas así. Porque así tienen que ser los seres humanos correctamente. Cambien, pu, o sea, pueden hacerlo, no se dejen dominar por la maldad. Y entre medio de todas esas ideas dice, bueno, pero tenemos una esperanza de restauración. Va a haber una restauración, va a haber una restauración, va a haber una restauración, y esa restauración va a ser de esta forma. Y empiezan a decir títulos y mencionan cosas. Entonces, como que una persona, imagínense una persona que se murió el año 300, un judío que se murió el año 300 antes de Jesús. Eh, o una persona, un judío de esta época, todavía están esperando a esa figura, a ese ser humano, a ese individuo que está representado en el Antiguo Testamento. Por eso que quiero que no hagamos como ese ejercicio de mirar hacia atrás a ver si encontramos personas que se parecen a Jesús, sino que todo lo contrario, veamos qué personas, qué es lo que la información que las situaciones, los países, las historias y las personas y lo que dicen las personas nos van contando acerca de esta idea de este ser humano que va a venir a vencer eventualmente la maldad. A eso es lo que voy. Y estos son títulos, por ejemplo, el ungido es un título que aparece en toda esa historia, un título que representa características de este ser humano que vendrá. Hijo de Dios también es un título que representa, o sea, que tiene características que representan a este ser humano que va a venir. Es como que si tuviéramos que pensar que no sabemos nada, que todavía no viene. Y ahora, por ejemplo, aquí mismo, eh, dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando la buena noticia. Ya, la buena noticia, ¿no es cierto? Vamos a traducir estas palabras para que sea un poquito más fácil. Y también es importante porque a veces como que como que la palabra evangelio para nosotros a veces tiene como una carga cultural, teológica, que no nos ayuda mucho como a entender bien la historia. Bueno, al principio es la buena noticia de Jesús, ahora es la buena noticia de Dios. O sea, y si el escritor dice que aquí él estaba proclamando la buena noticia, significa que lo que viene ahora es la buena noticia. Y él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Y eso es lo más loco de todo, porque fíjense, aquí tenemos el término buena noticia, aquí tenemos el término buena noticia de nuevo. Chuta. Significa que aquí dice, crean a la buena noticia. Al principio dice, les voy a contar la buena noticia, y después nos dice, entonces crean a la buena noticia. Lo que significa que entre la buena noticia 1, que está acá arriba, y la buena noticia 2, entre medio de eso, en ese sándwich, está la buena noticia. Y la buena noticia es esto. O sea, según Jesús, chuta, perdón, según Jesús, la buena noticia es esto.
Esta es la buena noticia. Chuta, perdón, que esto está escrito por encima. Esa es la buena noticia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ahora que ya la escuchamos? Eh, Es que esta cuestión se me mueve porque las letras están puestas encima. O sea, las correcciones están encima. ¿A qué voy con esto? O sea, Jesús interpreta la Biblia de esta manera. La buena noticia del Evangelio es esta. El tiempo se ha cumplido. O sea, el ser humano que estábamos esperando llegó. Y no solo eso. Vino, llegó. Es como la canción, los marcianos llegaron ya y bailando cha cha cha. Aquí, el ser humano llegó, el ser humano que estábamos esperando llegó y ha traído el reino. Entonces, ¿cuál es la respuesta del ser humano a la buena noticia? ¿Arrepentirse de qué? Entonces, ¿cómo sé de qué me tengo que arrepentir? Bueno, leyendo el Antiguo Testamento, de mis malos caminos, dice Ezequiel, o sea, de rebelarme a Dios, de no hacerle caso, y creer. ¿Pero creer en qué? Creer que esto ya pasa, que esto es verdad, po. O sea, se dan cuenta que, imagínense, 2 versículos, o 3 versículos, y no sé, po, no sé si a alguien le han predicado que es el Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y dónde viene esta idea? Fíjese, si dice el tiempo se ha cumplido, ¿qué tiempo? El tiempo, algo que viene del Antiguo Testamento, algo que nosotros deberíamos saber, ¿ya? A veces, lamentablemente, el hecho de tener el Nuevo Testamento, a veces a nosotros no, bueno, por errores culturales, la verdad, nos hacemos caldo de cabeza gigante con el Nuevo Testamento porque no entendemos mucho del Antiguo. Entonces, por ejemplo, el reino de Dios termina siendo para nosotros, el cielo. no solo aparte del cielo, termina siendo como una idea que no logramos comprender completamente. Porque si Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado, significa que Sí. las personas estaban esperando que llegara. Lo que significa que en el Antiguo Testamento ya aparece la idea del reino de Dios. El asunto es que las personas no lo entendían muy bien. Por eso es que Jesús se dedica a explicarlo. Por eso en el Evangelio lo encontramos que él dice, mira, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es así, en el reino de Dios se hace esto, en el reino de Dios se hace esto otro. Ah, pero esa idea ¿de dónde la saca Jesús? Jesús la saca del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y bueno, para avanzar un poquito más, por aquí quería mencionar este versículo de Lucas 11. De modo que ustedes son testigos y aprueban las acciones de sus padres. Jesús está hablándole a los fariseos y todo ello. Porque ellos los mataron a los profetas y vosotros edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo. Esta idea de como que la sabiduría de Dios es una entidad aparte, como en Proverbios. Ujú. O sea, ¿qué está diciendo? Por eso la Biblia nos estaba diciendo antes, les enviaré profetas y apóstoles. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que pasa lo mismo aquí, po. Y aquí nuestro cerebro como que empieza a tener problemas, porque profeta ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Ah, los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que hablaron. Pero ¿y apóstoles? No tenemos como espacio para eso porque hoy en día estamos tan divididos con lo que es apóstoles. Y vuelvo a lo mismo. En los que creen que los apóstoles hoy en día existen a modo de alguien que va a predicar el evangelio, van a insertar ese significado ahí. Los que creen que existen apóstoles como los que andan ahí por la vida diciendo que son apóstoles, como, no sé, etcétera, etcétera, que son como apóstoles, los apóstoles, los apóstolos, todo ello, los que creen en eso van a insertar ese significado ahí. ¿Ya? No vamos a hablar de esto ahora. Y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Y por qué Jesús hace esta oración? Dice, Abel es mencionado como un profeta, ¿ya? Y su sangre fue derramada desde la fundación del mundo. O sea, Abel hasta Zacarías.
Y si uno toma en consideración los libros de la Biblia, la historia del Zacarías que murió aparece en Segunda de Crónicas y Abel en Génesis. Lo que significa que Jesús considera como escritura también de Génesis hasta Segunda de Crónicas. ¿Ah? Desde Génesis hasta Segunda de Crónicas. Y Segunda de Crónicas no es nuestro último libro, pero sí es el último libro de la Biblia hebrea. Y miren aquí lo que dice Pablo respecto de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? Dice, a Timoteo le dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, la Biblia para ellos. Las cuales te pueden dar sabiduría, dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, fíjense, para Pablo, la Biblia te entrega sabiduría, o sea, conocimiento conocimiento y convicción, pero que tiene un propósito. O sea, leer la Biblia me va a hacer sabio para entender que el Salvador es Jesús. Pero no solo eso, me va a entender que necesito un Salvador. Y que ese Salvador es Jesús. Y que ese Salvador es el ungido. Y que tengo que creer en ese Salvador para tener la salvación, obviamente. ¿Ya? Y esa es la voluntad de Dios. O sea, para Pablo, el Antiguo Testamento lo tiene que llevar a esas conclusiones, a que necesita un Salvador, pero que tiene que ser sabio. O sea, sabiduría significa que tiene conocimiento, que la sabiduría significa que yo acepto que lo que la Biblia dice es verdad, primero que todo, es el principio de la sabiduría, y después voy a poder encontrar conocimiento que cambie mi vida, o sea, conocimiento que haga que mi vida sea diferente, según lo que Dios dice, obviamente. Eso es súper importante. Ellos así interpretan. O sea, Pablo sabe que necesitamos un Salvador, y leyendo la Biblia me doy cuenta que necesito un Salvador. O sea, si yo leo el Antiguo Testamento, me doy cuenta que necesito un Salvador. Y eso aparece en Génesis 3, y en Génesis 4, y en Génesis 11, y en Génesis 9, y de ahí en adelante. O sea, la Biblia me está contando la historia de que necesitamos a alguien que nos salve. ¿Y que nos salve de qué? Bueno, la Biblia nos lo dirá. Y a ese Salvador, la Biblia también antigua le menciona, dice que ese Salvador es el ungido, le da el título del ungido también. Y que la única forma de ser salvo en la Biblia es que creer en que va a venir un ungido y me va a salvar. O sea, va a venir un hombre que me va a salvar. Y ese hombre se llama Jesús. Entonces la idea es eso, la idea es que el ejercicio que estamos haciendo, que vamos a seguir haciendo porque vamos a llegar hasta acá, el ejercicio que sigamos haciendo de aquí en adelante,